Bienvenidos al blog del FI. El tema de hoy, la redacción de textos argumentativos. ¿Cómo escribir un texto argumentativo? En primer lugar, vamos a definir qué son los textos argumentativos. Es un texto en el que el autor transmite su punto de vista, es decir, su opinión o postura sobre algún tema. Para redactar un texto argumentativo es indispensable tener fundamentos, conocer, tener una base, es decir, un punto de vista sobre un determinado asunto. Por ello, es importante conocer el tema para poder opinar. El propósito comunicativo es convencer o persuadir al lector sobre un determinado punto de vista. Esto quiere decir que todo texto argumentativo trata de defender una tesis con argumentos o razones que lo sustentan. Entre los tipos de textos argumentativos tenemos al ensayo, al artículo de opinión, editoriales de prensa, oratoria política, entre otros. La estructura de un texto argumentativo es la siguiente. La introducción. Aquí se presenta el tema que se va a tratar y se plantea la tesis que se pretende sustentar o defender. Esta es la presentación de nuestro texto. Por tanto, debemos atrapar al lector. Se debe usar citas o frases. El desarrollo, también llamado cuerpo argumentativo, presenta de forma ordenada toda la información y argumentos necesarios para apoyar o defender la tesis planteada. Es decir, aquí se van a dar razones o pruebas que defiendan la tesis. La última parte del texto argumentativo es la conclusión. Se sintetizan los argumentos expuestos más relevantes y se reafirma la tesis. Veamos la diferencia entre tema, tesis y argumentos. El tema es aquello de lo que va a tratar tu texto. Por ejemplo, la actividad física en la niñez. Como ven, es algo general. La tesis es la postura que tú vas a tomar frente al tema, es decir, lo que vas a defender, tu opinión. Por ejemplo, podría ser, la actividad física en la niñez es muy importante. Es importante aclarar que la tesis debe ser expresada en forma de oración. Los argumentos son las razones o fundamentos que sirven para defender la tesis. Por ejemplo, para la tesis planteada, un argumento podría ser ayuda a desarrollar su sistema óseo sano. Existen varios tipos de argumentos. Por ejemplo, tenemos al argumento de autoridad, cuando acudimos y usamos ideas de una persona experta o reconocida. Ahora veamos un ejemplo de texto argumentativo sobre los videojuegos. Tiene 3 párrafos, un párrafo de introducción, una del cuerpo argumentativo y un párrafo de conclusión. En la introducción, como podemos observar, nos presenta la información sobre el tema, en este ejemplo, el videojuego, y finaliza con una tesis, la opinión del autor y dice: los videojuegos nos hacen mejores y yo estoy de acuerdo con ello. Esta es su opinión, es decir, el autor de este texto está de acuerdo con los videojuegos. En el cuerpo argumentativo, el autor da razones por las cuales está de acuerdo con los videojuegos y dice, por ejemplo, las consolas como la famosísima Nintendo Wii ayudan al niño en la preparación de su alrededor. Asimismo, otro punto a favor de los videojuegos es que a los niños les parecen muy divertidos y así va dando razones por las cuales está de acuerdo con los videojuegos. En la conclusión, sintetiza las ideas expuestas y se repite o reafirma la tesis utilizando otros términos, pero la idea es la misma. Para argumentar se utiliza conectores, por ejemplo, asimismo, por otro lado, además, finalmente. Como vimos, dentro de los textos argumentativos está el ensayo, y este a su vez tiene diversos tipos. Por ejemplo, tenemos los ensayos analíticos, argumentativos, literarios. Para finalizar, te dejo las etapas para la redacción de textos argumentativos.